Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en lo que es la transmisión en las clases con primero de bachillerato. Vamos a empezar. ¿Sí? Me avisan, por favor, si está compartida la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, empecemos, por favor. Ya, aquí tenemos lo que son las partes de actividades de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a tener lo que es la destreza con criterio de desempeño, ¿sí? Que me dice lo siguiente. Bueno, en esta parte vamos a realizar lo que es vamos a elaborar, perdón, lo que son conexiones de los circuitos eléctricos en serie, paralelo y mixto, en corriente continua. Sí, los temas a tratar, ¿cuáles son? Es el funcionamiento de los circuitos serie, paralelo y mixto. Las partes de ubicación de los circuitos. Acá tenemos lo que es la parte de comprobación de cada uno de los circuitos. En las actividades de aprendizaje, yo les he puesto algo muy importante de lo que es en los avances tecnológicos de la electricidad. En la segunda parte, les he ubicado cómo se creó la energía continua y alterna y la diferencia que tiene. En la tercera, enlace cómo se descarga el programa video. En este caso no, tenemos el programa que es Cocodrilo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con este programa. Vamos a empezar realizando conexiones básicas y detallando cada uno de los circuitos. ¿Sí? Pero antes de ello, por favor, quiero que me preste atención. Sí, yo les voy a pasar un video, sí, de lo que tiene que ver de los avances tecnológicos que hoy en día tenemos con lo que es la parte de la electricidad. ¿Sí? Yo les voy a indicar, por favor. El término domótica proviene de la unión de las palabras domus, casa en latín, y automática, que funciona por sí solo en griego. La domótica consiste en dotar de inteligencia a una casa o edificio para que ésta se ocupe por sí misma de ciertas tareas. Estas tareas pueden ser tan simples como acondicionar la temperatura en una habitación. Sí. No se puede empezar el video. No se ve, dice el señor Sebastián. No se ve, solo se escucha el audio. En la parte de acá abajo yo les he dejado lo que es, que tiene que ver. Vamos a por favor. Ahí se escucha. Ya listo. Empecemos. Empezar. Sí, antes de empezar tenemos lo que es el funcionamiento de los circuitos. Serie, paralelo y mixto. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, antes de poder proceder a realizar una conexión, tengo que tener en cuenta, primerito, ¿no? El concepto de qué es una instalación eléctrica. Sí, es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como el objetivo dar de energía eléctrica a edificios e instalaciones, lugares públicos, infraestructura, dependiendo de su utilización, en donde se vaya a utilizar. Bueno, nosotros para poder implementar cualquier circuito que puede ser en este caso serie, paralelo o mixto, nosotros vamos en este caso, sí, vamos en este caso a analizar lo que es la parte de este concepto. ¿Qué me dice? Es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar energía eléctrica a edificios e instalaciones, ¿sí? Lugares públicos, infraestructuras, dependiendo de su utilización en donde vaya a ser implementado. ¿Sí estamos claros? Lisa y Cristian, por favor, hay un eco en la parte del video. Este sistema viene desde usted. Ya, listo. Empecemos, por favor. Vamos a tener en cuenta en la parte de aquí, sí, yo les voy a indicar lo que es la parte del diagrama, sí, del diagrama. Entonces nosotros podemos observar que aquí tenemos un circuito en serie. Por favor, alguien que me ayude con lo que es la parte, sí, de un circuito en serie. ¿Qué era un circuito en serie para ustedes? ¿Sí? Nadie. Bueno, es aquel que en la corriente fluye a través de todos los componentes del circuito. La corriente solo tiene un camino a seguir. Entonces, en la parte de aquí, como ustedes pueden observar, yo tengo una representación de un esquema. ¿Sí? Sí, lo que es la parte de representación del esquema, cómo va conectado
y cómo se distribuye la corriente a cada punto. Recuerde que en un circuito en serie, si automáticamente se quema un circuito, ¿qué pasaba con este circuito? Automáticamente no encendía el resto. Entonces, ¿cómo es el proceso de conexión? El proceso de conexión es el siguiente. Entonces, yo tengo una batería de 9 voltios. Por favor, mucha atención en esta parte. Voy a realizar las conexiones, solo lo que es en este caso de corriente continua. ¿Sí? Yo tengo lo que es el esquema en circuito en serie. Este circuito en serie tiene un voltaje de 9 voltios. ¿Sí? En la parte de acá, nosotros podemos observar que tiene 3 consumidores. ¿Sí? La primera conexión que voy a hacer en este caso es de positivo a este punto de conexión que tenemos en la parte de acá. Y en el otro se va a conectar al otro extremo. ¿Sí? ¿Qué pasaba en este circuito? Si se quemaba un circuito, perdón, si se quemaba un consumidor, ¿qué pasaba con este circuito? Ya no se prendía. Sí, automáticamente no se encendía. Sí, entonces, vamos a detallar este circuito. Yo les voy a compartir, por favor, en lo que es la parte de acá, yo les voy a compartir, ¿sí? Yo les voy a compartir la forma, cómo diseñarse este circuito. ¿Sí estamos claros? Entonces, ustedes van a ver cómo se puede, en este caso, diseñar este circuito. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, ustedes me avisan, por favor. Ya listo. Vamos a utilizar este programa que se llama Cocodrile Click. ¿Sí? Así es como se llama este programa. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿sí? Ahí sí se ve. No se ve nada, solo se ve la diapositiva. No se ve nada, Lisa. Ya ahorita mismo les voy a compartir, perdón. Gracias, licenciado. Ya, listo. ¿Sí? Ya listo. Ahí sí estamos, ¿no? Sí. Ya, mil disculpas. Bueno, en esta parte nosotros podemos observar la forma, cómo se puede realizar un circuito. Sí, sí podemos observarlo en esta parte, ¿no? Sí. Sí, Lice. Ya, listo. Vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar estos componentes en las cuales a mí me permite realizar un circuito básico. Voy a empezar realizando un circuito básico, ¿sí? Para que ustedes puedan observar cuáles son esos componentes o esos elementos que nosotros vamos a utilizar en este circuito básico, ¿sí? Van a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una batería, vamos a utilizar lo que es la parte de una boquilla, una portaboquilla, y en la parte de acá tenemos un consumidor. Y vamos a utilizar un interruptor de 2 tiempos, ¿sí? Vamos a ver, entonces, esta conexión es muy básica, la que voy a realizar. Entonces, vamos a hacer la conexión. Vamos a hacer la conexión de esta parte del positivo. Entonces, sale de este punto de conexión y se conecta ¿a dónde? A la parte del interruptor. Luego de este punto de conexión que tiene el interruptor, va a conectarse al otro extremo. Entonces, ¿a dónde va esta conexión? Esta conexión se conecta al punto que viene de la parte de la boquilla, ¿sí? Y el otro extremo vamos a conectarle a lo que es la parte, ¿sí?, negativa. ¿Sí estamos claros? Entonces, automáticamente si yo le presiono en la parte de aquí, se enciende, ¿no? ¿Sí? Como ustedes pueden observar. Si yo le presiono en la parte de aquí, automáticamente se va a encender. Entonces, esta es la forma como puede realizar un circuito básico. ¿Sí? Un circuito básico para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, vamos a analizar lo que es la parte también de este circuito, como estábamos comentando, este circuito en serie. Entonces, yo voy a implementar 3 consumidores más para que se pueda realizar el circuito en serie. Ya, listo. Vamos a ver esta parte. Entonces, yo conecto desde este punto que está aquí, ¿sí? De igual forma conecto desde este punto de aquí al interruptor. Entonces, ¿cómo sería la conexión? Esta conexión viene continua, ¿no? ¿Sí? Alguien que me ayude con lo que es la parte del concepto de un circuito en serie. Alguien, por favor. ¿Qué era para ustedes lo que era un circuito en serie?
Después del interruptor sería conectado al primer consumidor y así sucesivamente. Y el último consumidor sería conectado a la parte negativa de la batería. Sí, exactamente. Bueno, sí, vamos a hacer este punto de conexión. Entonces, ¿cómo sería? Esta conexión es a través de forma de una cadena. Entonces, como nosotros podemos observar, este punto de conexión que viene, la misma señal positiva, va a irse conectando, ¿sí? En secuencia. Con Vamos nosotros. a conectarle al otro punto, por favor, ¿sí? Y el otro extremo que tendría, se conectaría a lo que es la parte de ¿qué? Del negativo. ¿Sí Digo, estamos claros? Sí. Entonces, si yo le quiero encender, automáticamente se enciende. Sí, pero ¿qué era que pasaba en este circuito? En un circuito en serie, sin un circuito en serie, sí, si yo automáticamente Si se sacamos un quemaba, consumidor se quemaba, o se quemaba. sí, vamos a hacer esta comparación. Yo tengo encendido el circuito aquí, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasaba si automáticamente se quemaba este consumidor que tengo en la parte de aquí? Vamos a ver. Sí, automáticamente todo el circuito se apaga. Sí, porque recuerde que este circuito está conectado a una secuencia en forma de cadena. Si automáticamente en este caso, si se quemaron consumidor o a su vez no estuviera haciendo bien contacto la parte de aquí, ¿qué pasaría? Automáticamente todo el circuito no se va a encender. Entonces, esa es en este caso tenemos el ejemplo de un circuito en serie y la forma de conexión, cómo se puede en este caso realizar. ¿Sí estamos claros? Entonces, la conexión que tiene este circuito es en forma de cadena. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces vamos a apagarle y vamos a encenderle. Si un consumidor se quema, ¿qué va a pasar? Automáticamente no se enciende el resto de consumidores. ¿Sí? Vamos a detallar esta parte en la parte de acá, ¿sí? Con lo que tiene que ver un circuito en paralelo. ¿Alguien que me ayude a lo que es la parte del concepto de un circuito en paralelo, por favor? Un circuito en paralelo es cuando tiene un consumidor conectado positivo y negativamente y así sucesivamente, pero no Sí, está seguida la conexión. sí, exactamente. Sí, eso tiene que ver. Bueno, vamos a igual también a realizar lo que es la parte de un circuito en paralelo. Ustedes van a poder observar la conexión de un circuito en paralelo. ¿Sí? Vamos a ver en este caso, ¿no? Vamos a ver, vamos a conectarle. Siempre vamos a hacer esta conexión desde este punto que inicia, en de la parte de acá, positivo. ¿sí? Del positivo. Sí, pero ustedes algunos han de preguntar por qué no le conectan la señal negativa. Sí, esta es la forma como ustedes se puedan ubicar, pero en la forma del diagrama, como nosotros podemos representar que estaba en la diapositiva, siempre vamos a conectarle de esta forma. Entonces, ¿cuál era entonces el concepto de lo que es el circuito en paralelo? Otro estudiante, por favor. No, nadie. Ya listo. Continuemos por favor en la parte de acá. Entonces, vamos a realizar la conexión. Recuerden que este programa es sumamente fácil para poder en este caso manipular, ¿no? Nosotros tenemos en la parte de aquí la batería, si de este punto de conexión, de igual forma viene a la parte del interruptor. Entonces, vamos a hacer esta conexión, ¿sí? Vamos a proceder a conectar. Viene la señal positiva que se conecta al punto de conexión del interruptor. Luego de ese punto de conexión del interruptor, pasa a través de ¿qué? Del otro extremo, ¿sí? Del otro extremo que va a conectarse, ¿sí? En esta conexión que se llama en paralelo, ¿sí? Este punto de conexión y este punto de conexión en la parte de acá abajo. Luego de este vamos a conectarle desde este punto de conexión al otro extremo. Entonces, ¿cómo era que se llamaba este circuito? Si alguien me ayuda, por favor. ¿Qué circuito estamos Paralelo. realizando? Eso. Entonces, en la parte de Paralelo. acá vamos a ubicar el nombre de este circuito. Entonces, se llama circuito Paralelo. en paralelo. Sí, entonces esta es la forma como ustedes pueden realizar lo que es la parte de este circuito. Recuerden que este circuito, sí, la corriente en este caso va a ser bien diferente, ¿no? La corriente en este caso, se va a conectar en cada punto de conexión que si a la vez no sucediera que se quemara un consumidor, ¿qué pasaría, no? El circuito sigue encendido porque la conexión que estoy realizando es una conexión en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que cada punto de cada ramificación, se conecta, ¿sí? En esta forma como lo estoy haciendo, ¿sí? Sí estamos entendiendo esta parte, ¿no? Sí, lo que es la conexión de un circuito en paralelo. Entonces, para poder en este caso detallar esta parte,
vamos a encender. Entonces, ¿qué era que pasaba? A ver, recuerda que un circuito en serie, si se quemaba un consumidor, automáticamente, ¿qué pasaba? El resto de No se prendía. consumidores no se encendía. Sí, y en la parte de acá, nosotros podemos observar, sí, que Aunque si yo uno en se este dañe, sí caso, se prenden los otros. eso, exactamente. Sí, sí se dan cuenta. Entonces, si se quema un consumidor, automáticamente, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba Los otros sí automáticamente? se prenden, pero Los otros sí se prenden. Sí, automáticamente sí se enciende este consumidor. Entonces, vamos a ver también lo que es la parte de diferencia de potencial. Entonces, como podemos encontrar en esta parte de aquí, si en esta parte de aquí, cada punto de conexión, si yo tengo en este caso 9 voltios, si 9 voltios de conexión en estos consumidores, ¿sí? Va a estar conectado cada uno con 9 voltios. Entonces, la intensidad que va a tener este circuito, si en paralelo, siempre va a ser el mismo. Este Con circuito de lo podemos 3 encontrar, voltios sí, cada consumidor. este circuito nosotros lo podemos encontrar, sí, en lo que es las conexiones de las casas. Sí, la mayoría de las casas tiene este circuito. Entonces son en paralelo. Si automáticamente se llegara a quemar un consumidor que nosotros tenemos, el resto de consumidores sigue encendido. Entonces, esa es la parte muy importante que tiene este circuito. Sí, vamos a ver entonces, este es un circuito en paralelo que tiene estas conexiones, estos diferentes tipos de conexiones y ramificaciones, como se puede observar. Sí, vamos a conectarle de nuevo y vamos a ver, como les comentaba esta parte, que si yo le enciendo, si se queda y llegaran a quemar un consumidor, sigue encendido esta parte de acá y también sigue encendido, porque los puntos de conexión, como se puede observar, sí tiene hecho un puente, sí, no es en este caso en serie, tiene hecho un puente en cada uno de sus conexiones, sí. Vamos a ver el otro circuito. Nosotros en la parte de acá vamos a realizar el siguiente circuito. Como ustedes pueden apreciar, voy a hacer un circuito mixto. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, recuerde que, a ver, ¿quién me da el concepto de lo que es la parte de un circuito mixto? Vamos a ver. yo le sé, El un circuito circuito mixto es la formación de un combinación de elementos tanto paralelos en y en serie serie. como paralelo. también lleva. Ya, listo, muy bien. A ver, pero uno que habla a la vez porque no le entendí lo Yo, que... A ver, Un Yo, circuito mixto es un circuito eléctrico que tiene una combinación de elementos tanto en serie como paralelos. eso. Muy bien eso, muy bien. Vamos a ver. Entonces, en este circuito que yo voy a realizar, recuerden que las posiciones de los consumidores es bien diferente. Como ustedes pueden En el circuito en serie se va a dividir el voltaje, pero en el circuito mixto se divide el voltaje y en el circuito paralelo, entre los dos consumidores que existe, se va a mantener el voltaje, no va a variar en ningún sentido. Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Vamos a ver en la parte de acá. Como ustedes pueden observar, vamos a detallar cuántos circuitos voy a encontrar en la parte de aquí. A ver, ¿cuántos circuitos puedo encontrar en la parte de aquí? Recuerde que un Dos. circuito mixto es la unión de un circuito en que me decía Serie paralelo. sí, Paralelo. serie paralelo. Sí, pero en la parte de acá, sí, en la parte de acá, como ustedes pueden observar en la gráfica, ¿cuántos circuitos tengo yo aquí? Dos. Dos. Licenciado. Sí, exactamente, tengo dos, porque uno está conectado en serie y el otro, Y el ¿cómo otro en estaría paralelo. conectado? El otro estaría conectado en paralelo. ¿Sí? Esta es la parte de, señores, de la parte de conexiones en lo que tiene que ver en un circuito, sí, mixto. Entonces hemos hablado de los tres circuitos en los cuales podemos en este caso conectarlo a través de este programa que se llama Cocodrilo Click. Entonces hemos detallado cada circuito y en la parte de acá voy a compartirles lo que es la parte de las diapositivas para que dejar en cuenta, ¿no? Dejar en cuenta bien todo para que puedan realizar, ¿no? Sí, entonces vamos a ver en esta parte, sí, en la parte de acá. Sí, entonces como ustedes pueden observar, en la parte de acá tenemos lo que es una representación esquemática, sí, del circuito en serie. En la parte de acá tenemos una representación esquemática
de lo que es la parte del circuito en paralelo, ¿sí? Y en la parte de acá también tenemos una representación esquemática de lo que es un circuito mixto. ¿Sí? Si estamos claros. Entonces, nosotros... Sí, vamos a seguirle pasando. Yo les voy a ir detallando esta partecita. Sí, estamos. Licenciado Orlando. Licenciado Orlando. Dígame. Nos queda 4 minutos, por favor, de pronto para que vayamos finalizando la clase, vayamos ya dando las indicaciones para... No, me parece que no tienen tareas, ¿verdad? No tienen tareas, por eso les voy a dejar. Sí, bueno, aquí tenemos lo que es la parte de un circuito. Bueno, gracias, muchas gracias, Alicia. Aquí tenemos lo que es la parte de un circuito, ¿sí? Las partes más importantes, como ustedes pueden observar en la imagen, y la ubicación de los circuitos, ¿sí? Una conexión circuito tenemos en la parte de un camión, en 2 baterías, que en este caso me daría 24 voltios. Una conexión también tenemos en una casa, como les comentaba, un circuito en paralelo. Y en la parte de acá tenemos conexiones de un relé automotriz. En este caso vamos a ver esta conexión de un circuito mixto que vamos a representarlo mediante un diagrama. ¿Sí? Vamos a la otra parte. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son procesos de comprobación. En el proceso de comprobación, ¿sí? Esto no me voy a demorar mucho porque ustedes en este caso ya hemos verificado, hemos analizado. Entonces aquí en esta parte, en un circuito en serie, vamos a ver que el voltaje se reparte para cada consumidor. En la parte de acá tenemos el proceso de comprobación en paralelo y automáticamente me da el voltaje de 9 voltios en cada consumidor. En un circuito acá mixto, recuerde que un foco va a estar más encendido y el otro va a estar con menor potencia. En este caso, el que va a tener más voltaje va a ser el primer consumidor, ¿En serio? en la parte de acá. Sí, el en serie. Sí, estamos claros. Entonces, voy a dejar un proceso de comprobación para que ustedes puedan en este caso analizar. Sí, vamos con nuestra parte. Bueno, antes de culminar, yo les he puesto unas gráficas para que ustedes puedan, en este caso, manejar y aprender a manipular lo que es la parte de este programa que es muy interesante, ¿no? Cocodril, para que ustedes puedan realizar. Y en la parte de acá yo también les he puesto los enlaces, cómo poder verificar y comprobar y también analizar lo que son pasos de comprobación en lo que tiene que ver con varios circuitos, serie, paralelo y mixto. ¿Sí? Y recuerden, señores, algo muy importante, que para poder realizar un circuito nosotros tenemos que tener los componentes y a la vez poder conectar este circuito en muchas ramificaciones dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. ¿Sí?